Este seminario se encuentra dentro de uno de los 4 seminarios que rige el reglamento del doctorado en geomática y sistemas espaciales, y tiene como objetivo dar una introducción al parámetro BOD y plantear una discusión acerca de su factibilidad a la aplicación del monitoreo de cultivos. Esta aplicación se encuentra dentro de uno de los objetivos específicos de mi tesis doctoral, que es validar y desarrollar metodologías para la estimación de la humedad en la interfaz suelo-planta. Para organizar un poco esta revisión bibliográfica, voy a comenzar dando una introducción a lo que es el concepto de BOD y a la importancia de su estudio en este último tiempo, y en especial al estudio de la recuperación de BOD en banda L. Voy a continuar dando detalles generales sobre los algoritmos de recuperación, tanto de microondas pasivas como de microondas activas. Quiero hacer una mención especial a un artículo de interés en el que se calcula BOD a partir de microondas activas con banda L y muestra la sensibilidad que tiene este parámetro BOD a la presencia de rocío en la vegetación. Y finalmente voy a plantear una discusión sobre líneas de investigación propuestas en la zona de estudio en la que estamos interesados, y algunos puntos van a quedar abiertos para que después los podamos discutir. BOD es un parámetro que tiene en cuenta la atenuación de la señal de microondas cuando atraviesan un dosel vegetal, tanto de microondas activas como de microondas pasivas. Este BOD se calcula junto con otros parámetros de la superficie, como es la humedad del suelo, a través de diferentes algoritmos de recuperación que voy a comentar más adelante. A partir de la revisión bibliográfica, les podría comentar que el cálculo de BOD sobre zonas de cultivo con datos satelitales de microondas activas se ha hecho principalmente con datos de Sentinel-1, que es banda C, y con lo que respecta a las microondas pasivas, ha sido con satélites como SMOS y SMAP, que son banda E. Si hacemos una búsqueda en Scopus sobre BOD, podemos observar que las publicaciones durante esta última década han aumentado de una manera significativa, lo que esto nos hace tener una noción acerca de la importancia que está teniendo actualmente este tema. Y en la figura acá de la derecha, en la figura B, podemos ver lo que son las publicaciones por país, ya sea porque ese estudio se hizo en una zona de ese país o los autores pertenecen a una institución de ese país. En el caso de Argentina hay una publicación sobre BOD y se debe a que uno de los autores tiene como afiliación con AE. Antes de introducir lo que son los algoritmos de recuperación de BOD, me gustaría como comentarles un poco lo que es el concepto de BOD y de qué depende. BOD es una medida adimensional que es proporcional al contenido de agua en la vegetación. Y esta proporcionalidad está escalada por un parámetro B, en donde este parámetro depende de, el tipo de vegetación y de la frecuencia de la señal con la que se esté observando esa superficie. Como este parámetro BOD, les comenté que está relacionado a la atenuación, o sea, es un factor de atenuación, se relaciona con la transmisividad de esa superficie a las ondas electromagnéticas con las que se observan esa superficie. Por ahí, para entender un poco más esto, me voy a ayudar con la figura 2, en donde tenemos un gráfico de la transmisividad
versus el contenido de agua en vegetación para diferentes longitudes de onda. Como podemos ver, a medida que aumenta el contenido de agua en la vegetación, por ende aumenta el VOD, la transmisividad disminuye. Es decir, a medida que esa superficie tiene más contenido de agua, las ondas electromagnéticas en esa superficie son absorbidas o dispersadas y podemos ver que en banda L esa relación es casi lineal, por lo cual, acá vamos a destacar la importancia de que es el estudio de este parámetro con banda L. Pasando un poco a lo que son los algoritmos de recuperación, como en casi todos los algoritmos de recuperación de microondas pasivas, tanto la humedad del suelo como este parámetro VOD, se recupera a partir de la solución de orden cero de la ecuación de transferencia radiativa. Esta solución de orden cero, lo que supone es al suelo y a la vegetación como una única capa homogénea. Entonces, lo que nos plantea la ecuación 1 es que la temperatura de brillo, ya sea en la polarización H o B, que llega al sensor, es la contribución de la temperatura de brillo emitida por el suelo y atenuada por la vegetación, más la temperatura de brillo que emite la vegetación hacia arriba, más la temperatura de brillo que emite la vegetación hacia abajo, seguida de una reflexión y una atenuación por parte de la vegetación. Podemos ver que acá en esta ecuación aparecen nuevos términos como son la rugosidad de la superficie, la transmisividad, que es algo que acabo de comentar, las temperaturas tanto de la vegetación, del suelo como de la vegetación y el albedo. Con lo que respecta a la rugosidad de la superficie, esta rugosidad se relaciona con la constante dieléctrica compleja del suelo y hay diferentes modelos para calcularlo, pero en este caso se terminan estimando con las soluciones de estas ecuaciones. Después, bueno, la transmisividad ya se las comenté y las temperaturas de suelo, para el caso de estos algoritmos, se suelen suponer en equilibrio, por eso es importante usar datos tomados en horas de la tarde. Y el albedo es un parámetro de la vegetación que relaciona la fracción de la onda dispersada y la extinción total de esa onda. Estos algoritmos de recuperación de microondas pasivas suelen resolverse minimizando una función de costo entre la temperatura de brillo observada por el sensor menos la temperatura de brillo modelada como mostramos acá. Quiero hacer mención especial a estos dos algoritmos de recuperación. Son enfoques que me parecieron interesantes y que son los que más encontramos en la bibliografía. El primer algoritmo es el Multitemporal Dual Channel. Lo que hace este algoritmo es suponer que en un paso de tiempo dado, el VOD no cambia. Es decir, en un paso de tiempo, la constante dieléctrica del suelo varía más que la constante dieléctrica de la vegetación. Entonces, a partir de este paso, nos podemos deshacer de ciertas incógnitas, como es el VOD, y se pueden estimar la humedad del suelo y el albedo. Este estudio que podemos, bueno, los voy a comentar los dos juntos mejor. Bueno, como mencioné, este algoritmo tiene un enfoque temporal. Ahora, este algoritmo, que se llama Land Parameter Retrieval Model, no tiene un enfoque temporal y lo que hace es resolver esta ecuación de transferencia radiativa de manera analítica usando un índice de diferencia de polarización de microondas. Estudios hechos por este trabajo de Ohm y otros autores en 2021 encontraron que
este índice y BOD se relaciona de la siguiente manera, como podemos ver en la ecuación, en donde C1, C2 y C3 son parámetros, son coeficientes que se relacionan con las constantes dieléctricas del suelo. Entonces, al reemplazar esta expresión de BOD en la ecuación de transferencia que les mostré anteriormente, la temperatura de brillo modelada se independiza de este BOD y se pueden calcular parámetros que quedan por medio de una minimización de funciones, como podemos ver en este recuadro. Acá podemos ver una imagen tomada del trabajo de Konins en 2016, en donde a la izquierda podemos ver valores valores globales de BOD para un promedio de 3 meses. Perdón, no, es un periodo más largo de 2011 a 2014, calculados con el algoritmo MT-DCA y con el algoritmo LPRM. Podemos ver que la distribución global, ¿sí?, muestra la distribución global justamente de lo que es la biomasa. Por ejemplo, acá en todo lo que es la parte ecuatorial vemos que hay altos valores de BOD, lo que nos da un parámetro de que las señales están siendo atenuadas debido a la densidad que tiene la vegetación en esta zona. Como podemos ver en la recuperación de BOD del algoritmo LPRM, hay unos datos faltantes justamente sobre esta zona ecuatorial y se debe a que en esta zona este índice MDPI toma valores muy bajos, entonces al tomar valores muy bajos está dentro de un logaritmo natural, así que BOD se hace infinitamente pequeño, por lo que las recuperaciones de BOD sobre la zona ecuatorial no son válidas. Algo que me olvidé de mencionar, porque por ahí lo pasé muy rápido, es que una de las diferencias importantes entre estos dos algoritmos, además de que el algoritmo multitemporal tiene un enfoque temporal y el LPRM no, es que este algoritmo, LPRM, ingresa al modelo valores de albedo de vegetación calculados a priori. En cambio, el algoritmo MT-DCA calcula ese valor de albedo cuando hace las minimizaciones de las funciones de costo. Por eso vemos las diferencias que hay principalmente en las zonas ecuatoriales o en estas zonas de los bosques boreales, en donde, el albedo juega una función importante. Algo que quiero comentarles de acá es que estos datos de BOD recuperados con los algoritmos MT-DCA se pueden encontrar, están libres en la web, son productos de SMAP. No son productos oficiales de SMAP, pero sí son productos que esta autora Connie nos ofrece, están libres y tienen una resolución de 9 kilómetros. Los algoritmos de recuperación de microondas activas, acá ya nos vamos a basar acá ya vamos a nombrar coeficientes de backscattering, no temperaturas de brillo, y tienen un principio similar. Nos dice que el coeficiente de backscattering total, que es medido por el sensor, es igual a la suma de la contribución del coeficiente de backscattering de la vegetación más el coeficiente de backscattering del suelo, atenuado por la vegetación, más la contribución que le hace el coeficiente de backscattering planta, suelo, planta. El coeficiente de backscattering de la vegetación se puede calcular a partir de parámetros que digan algo, ¿no?, que indiquen el estado de la fenología de la vegetación, como puede ser un NDVI, un NWI o un índice de área foliar. Bueno, la expresión de la transmisividad es la que comenté anteriormente, y la contribución del suelo, que le hace a este coeficiente de backscattering total,
se puede calcular de diferentes maneras. Hay diferentes algoritmos para poder calcularlo. Se necesitan datos de campo para eso y una de las maneras es calcular la contribución de este coeficiente de backscattering a través de los datos de humedad del suelo, en donde los coeficientes D y C están relacionados a la textura y la rugosidad del suelo y se estiman cuando se resuelven estos algoritmos. Y con lo que respecta a la contribución, del suelo más vegetación al coeficiente de backscattering total, es muy pequeño, entonces se descarta. Les quiero mencionar dos enfoques que me parecieron interesantes, que fui encontrando en la bibliografía para resolver este algoritmo de Weather-Fluid Model. Creo que no lo mencioné, porque estoy hablando muy rápido, pero este algoritmo lo que hace es modelar a la vegetación como si fuera una nube de agua, ¿sí? Por eso se llama Weather-Fluid Model. Entonces, dos de los enfoques que me parecieron interesantes para mencionar son estos dos. Los dos tienen el mismo principio. Para resolver este algoritmo, es decir, para resolver estas ecuaciones, lo que se hace también es tener un enfoque multitemporal. Es decir, elegir un paso de tiempo en donde la constante dieléctrica de la vegetación no varíe, pero que ese paso de tiempo sea lo suficientemente amplio para que sí varíe la constante dieléctrica del suelo. Entonces, haciendo esta diferencia entre dos pasos de tiempo, se pueden encontrar expresiones de BOD como podemos ver en la imagen. El primer enfoque lo que hace es calcular BOD a partir de los coeficientes, o sea, a partir de las variaciones de las humedades del suelo calculadas sobre suelos desnudos. Es decir, lo que hace este trabajo de IHAB y otros de 2019 es calcular el valor de los coeficientes de backscattering de suelos desnudos en parcelas que se encuentran dentro de la misma imagen y utilizarlas para el cálculo del BOD. El otro enfoque que les quiero mencionar tiene una aplicación más general, ya que con el primer enfoque solo se podría aplicar, por ejemplo, a zonas de secano, porque si estoy midiendo un coeficiente de backscattering en un suelo desnudo dentro de la misma imagen, para suponer que ese suelo desnudo es la contribución que le hace el suelo desnudo abajo de la vegetación, ese suelo desnudo o ese aparte no puede estar siendo irrigado, ¿no? Porque si no ya tendría propiedades diferentes en cuanto a lo que es rugosidad y humedad. El segundo enfoque, en cambio, es un poco más genérico, inclusive el estudio de donde saqué esta imagen lo hacen sobre suelos irrigados. Lo que supone este enfoque es exactamente lo mismo, o sea, es el mismo principio, en donde dice, bueno, la contribución al coeficiente de backscattering total que le hace el coeficiente de backscattering del suelo por debajo de la vegetación, es igual a la variación de los coeficientes de backscattering sobre suelos desnudos. Pero esto lo hace en referencias secas y húmedas. Para esto me voy a ayudar con la imagen. Lo que se hace es calcular un coeficiente de retrodispersión estático seco, ¿sí? Por ejemplo, un coeficiente sobre suelo desnudo durante las primeras temporadas, durante los primeros días de la temporada del cultivo, ¿no? Luego lo que se hace es calcular un coeficiente de backscattering húmedo, en donde se puede determinar promediando los coeficientes de backscattering calculados cuando hay picos de humedad del suelo. Y luego se calcula un coeficiente de backscattering seco que depende de la fenología de la vegetación, que es esta línea verde que podemos ver acá. Entonces, podemos ver que con estos cálculos, con estos valores, podemos ver que a medida que la vegetación va aumentando, esta división
se va haciendo más pequeña, por lo que el valor de BOD va aumentando. Este artículo de interés que les quiero mencionar calcula BOD con el enfoque que les quiero mencionar. Es decir, calculan todos estos coeficientes de Bhaskara-Terin estáticos secos y húmedos. El objetivo de este trabajo es observar la contribución que el rocío le hace al cálculo de BOD. Lo que hacen es tomar aproximadamente 32 mediciones por día con un radar de banda L instalado en una plataforma sobre una parcela de maíz. Lo que más me interesa de este trabajo es mostrarle las evoluciones temporales, las series temporales de BOD, ya sea para las polarizaciones BB, HH y las cruzadas, junto con las humedades del suelo. Por ejemplo, podemos ver que a partir del mes de mayo, que es cuando la vegetación ya se encuentra desarrollada, el valor de BOD empieza a aumentar, dando indicios de que ya hay vegetación en suelo. Es decir, está marcando la fenología del cultivo. Y algo más interesante que me parece de este trabajo es que BOD responde casi de manera inmediata a lo que son los picos de humedad del suelo debido a precipitaciones, ¿sí? Porque en esta primera parte podemos ver que estas variaciones de humedad se deben al riego, pero en estos picos, ¿sí?, que son debido a precipitaciones, vemos cómo ya el parámetro BOD los distingue. Bien, ya planteando así como muy general y rápido los algoritmos de recuperación y tanto microdosis activas como pasivas, me gustaría plantearles cuáles son las líneas de investigación que tenemos en mente. Para esto quiero comentarles cuáles son los datos con los que dispone el ILLA y los que me son brindados. El ILLA en la región de Tandil tiene instaladas estaciones móviles, son estaciones que se instalan sobre diferentes cultivos en campañas de interés. Entonces, antes se instalan cuando se siembra y se levantan cuando se cosecha. Y además tiene una red fija de estaciones. Estas estaciones monitorean diferentes variables hidrometeorológicas. Acá en los gráficos podemos observar, yo solo puse contenido volumétrico en suelo a diferentes profundidades, pero además también se pueden contar con datos de precipitaciones, temperaturas de suelo, radiaciones solares entrantes y salientes, entre otros. El objetivo principal que tenemos es, a partir de imágenes FAOCOM, poder calcular BOD sobre cultivos de los que tenemos datos, como es, por ejemplo, este caso de la cebada 2022, y también calcular BOD sobre estas parcelas de pastos naturales que alrededor tienen cultivos. Bueno, repito, imágenes FAOCOM. Y como alternativa tenemos usar Sentinel-1. Pero quiero hacer unas consideraciones con respecto a esto. Entonces, planteamos un poco lo que es, lo que queremos hacer, que es calcular BOD sobre cultivos para poder monitorearlos, es decir, para cuantificar estrés, para estimar rendimientos, y siempre haciendo esos análisis, teniendo presente que los podemos comparar con estos mismos análisis con índices ópticos, a ver cuál es más factible, a ver si hay una respuesta mejor o no. Bueno, entonces con esta idea de BOD para monitorear cultivos, se nos plantean
diferentes situaciones, ¿no? Que tenemos que considerar y discutir y estamos, bueno, en la búsqueda de eso, ¿no? Entonces, en el caso de usar imágenes SAOCOM para calcular BOD, tenemos que tener en cuenta la resolución temporal. Como pueden ver en estos gráficos, las líneas negras, ¿sí?, son las imágenes adquiridas de SAOCOM sobre la zona de estudio. Para el caso, por ejemplo, de esta cebada, ¿sí?, las adquisiciones de SAOCOM son solo en el modo TOPSAR Narrow B, en el submodo B, y vemos que la resolución espacial es cada 8 días, aproximadamente cada un mes. Entonces, el primer desafío con los que nos encontramos, en el caso de que quisiera calcular, por ejemplo, BOD para ver el seguimiento de este cultivo, es que tendría pocos valores de BOD durante la campaña. Ahora bien, si por ejemplo yo quiero calcular BOD sobre todo este año, ¿sí?, de medición sobre esta estación fija que está sobre pastos naturales, la resolución temporal de las adquisiciones de SAOCOM es mejor, ya que es, por ejemplo, sobre esta zona, SAOCOM tiene una pasada en el que toma en dos submodos, ¿sí? En el submodo TOPSAR Narrow A y B. Pero acá se nos presentan otros desafíos que es, bueno, calculamos BOD ya, por ejemplo, con productos con estos productos de SAOCOM en estos submodos. Pero esos productos de BOD, o sea, la pregunta sería, ¿esos productos de BOD que calculo lo puedo hacer con los coeficientes de Bascatelli? O sea, ¿son comparables esos valores de BOD calculados con esos coeficientes de Bascatelli que provienen de adquisiciones de imágenes con sus modos diferentes? O la alternativa es, bueno, poder calcular BOD a partir de, en vez de usar el coeficiente de retrodispersión sigma 0, de usar el coeficiente gamma 0, ¿sí?, que ya está como normalizado a los ángulos de incidencia, entonces ahí ya sería comparable. Ahora también la otra duda que surge es, bueno, la resolución espacial también de estas imágenes nos va a permitir hacer un monitoreo sobre cultivos teniendo estos datos de campo. Y en el caso de usar la alternativa de Sentinel-1, hay consideraciones específicas que están buenas mencionar. La primera también es la resolución temporal. Como podemos ver acá puse de ejemplo en la figura del gráfico superior. El marrón son las adquisiciones de las líneas de las imágenes Sentinel-1. La cuestión de Sentinel-1 es que sobre Argentina toma imágenes cada 12 días, por lo que les comentaba que los algoritmos de recuperación suponen que se tienen que elegir ventanas temporales en los que los contenidos de agua en suelo, en vegetación, no cambian. Por lo que, a priori, ya podemos comentar que en un paso de 12 días, el contenido de agua en la vegetación cambia, ¿sí? Y otra de las cuestiones para ver de Sentinel-1 es que la adquisición es durante horas de la mañana, aproximadamente a las 6 de la mañana. Entonces acá habría que considerar el efecto del rocío para el cálculo de BOD. Y luego, como consideraciones más generales, analizar con respecto al cálculo de BOD en microondas activas, es la incerteza radiométrica. Ya sea si usamos SAOCOM o Sentinel-1, tendríamos que analizar cuál es la incerteza radiométrica, ¿sí?, con la que vamos a trabajar para poder ahí decidir a partir de qué nivel de procesamiento de imagen arrancar. Es decir, tenemos que analizar cuál es la sensibilidad del coeficiente de Bascatelli a los cambios en la humedad, en el contenido de agua de la vegetación,
para ahí poder ver la incerteza radiométrica y elegir, por ejemplo, si arrancar a procesar imágenes SAOCOM desde un SimLux Complex que tiene un número de lux de 1, o de algún otro nivel que ya entregué con AE que tiene un número de lux mayor. Y además después, para poder elegir un filtro de spec que convenga. Y otra de las consideraciones generales, también para tener en cuenta, es, bueno, qué tipo de metodología, qué metodología optar, ¿no? Como mencioné en diapositivas anteriores, hay dos enfoques para calcular BOD con microondas activas. Uno es suponiendo que la contribución que le hace suponiendo que la contribución del coeficiente de backscattering que le hace el suelo es igual a la contribución que hace un suelo desnudo dentro de la misma parcela. Con lo que respecta a ese enfoque, dada esta zona de estudio y dada los modos de las imágenes que cuento de SAOCOM, no sería muy factible usar este enfoque, ya que, bueno, primero tendría que asegurarme de que la parcela de la que yo estoy suponiendo los coeficientes de backscattering del suelo desnudo tiene que estar siempre en las mismas condiciones. Es decir, me tengo que asegurar que durante toda la campaña esa parcela del suelo desnudo que estoy observando para calcular la contribución del coeficiente de backscattering del suelo no haya sido, por ejemplo, arada o regada o trabajada de alguna manera. Y después también otra de las consideraciones que hay que tener es que si al cambiar, ¿no? Al cambiar de una parcela a otra, si la composición del suelo superficial cambia, esa contribución al coeficiente de backscattering cambia. Este punto igual lo dejo abierto, ya que no sé si va a ser un cambio significativo o no, lo que le puede hacer el cambio de composición a la medición del coeficiente de backscattering. Y el otro enfoque que mencioné era este enfoque que calculaba coeficientes de backscattering de referencia seca y de referencia húmeda. Ya sea usando imágenes SAOCOM o imágenes Sentinel-1, hay una cuestión de resoluciones temporales que tal vez no podamos como saldar, ¿no? En el trabajo anterior, voy a volver un poquito atrás, que les mencioné, las adquisiciones de coeficientes de backscattering eran diarias. Entonces, por eso podían estimar un valor de sigma seco, un valor de sigma húmedo. Pero, tal vez, si yo quiero hacer esta aplicación, por ejemplo, con esta resolución temporal de SAOCOM que tengo en la figura de arriba, puede ser que no vea algunos, por ejemplo, si quiero calcular el coeficiente de backscattering húmedo, puede ser que digo, bueno, promedio los máximos de los coeficientes de backscattering cuando hay máximos de humedad del suelo, pero puede haber máximos que no pueda usar porque no hay adquisición de imágenes. Por ejemplo, estos máximos son máximos importantes en la humedad del suelo, pero no tengo una adquisición para poder calcular este sigma web, ¿no? Entonces, bueno, el desafío para aplicar este segundo enfoque está un poco en esto de, bueno, ver si hay alguna alternativa a la metodología para poder calcular los sigmas de referencia, tanto secos como húmedos. Con lo que respecta al coeficiente que les mencionaba dinámico, al sigma dinámico de seco, bueno, ese es un sigma que depende del estado de la fenomenología de la vegetación, entonces se podría usar una metodología en el que se calcule por medio, por ejemplo, de un NWI. Y por último, quiero mencionar un poco lo que son los objetivos con productos de microondas pasivas. Como les mencioné, podemos acceder como usuarios comunes de manera libre a datos de BOD brindados por SMAP con una resolución de 9 kilómetros. La consideración acá es que la resolución espacial es de 9 kilómetros, por lo que
no sería muy factible para hacer un seguimiento de cultivos, como mencioné, que es, por ejemplo, un estrés hídrico o un rendimiento. Y también hay productos de BOD, también derivados de SMAP, con una resolución de 1 kilómetro, que son productos que brinda Planet, por lo cual son productos comerciales, así que un acceso a estos datos es una limitación. Actualmente estamos con Mauro, mi director, teniendo reuniones con Planet para ver si existe la posibilidad de que agreguen este producto BOD a las variables que brindan ellos con los paquetes de cuentas básicas que tienen para estudiantes. Así que bueno, estamos ahí como a la espera. Y una consideración general, ¿no? A estos objetivos con microondas pasivas para hacer un seguimiento de cultivo es qué algoritmo usar. En este caso, no hay muchas opciones de productos para elegir estos algoritmos, pero quiero destacar que tanto el algoritmo MTBCA, que les mencioné que tiene un enfoque multitemporal, como el algoritmo LPRM introducen ciertos ruidos según la región. Entonces, habría que analizar qué algoritmo queda mejor en esta zona, ¿sí? Así que bueno, esos son como temas abiertos. Y bueno, acá les presento un poco la bibliografía que estuve poniendo en la presentación, por si quieren consultar.